Bueno, Cardanians, pensamos que este video era importante hacer como un repaso a lo básico de en qué consiste Cardano, porque como el precio ha subido, y no vamos a hablar de precio, pero pues hay mucha gente nueva eso atrae mucha gente nueva que está llegando a Cardano, hay mucha gente nueva que ha entrado justamente al canal, hay mucho staking nuevo también en ADA que se ve ahí, mucha delegación nueva. Y pues no necesariamente esa gente conoce a fondo en qué consiste Cardano, entonces vale la pena hacer un repaso y ir un poco a la raíz de dónde surge todo esto y tener una discusión un poco interactiva de lo que les voy a mostrar, que para alguien que ha estado pues metido en el tema de Cardano durante un tiempo prudencial, pues seguro lo van a conocer. Sí, Eh, no puedo compartir. ya ahorita te doy permiso, permíteme, Luis. Este es el video de que es Ya. Cardano. Yo pensé que era el de Get Bitcoin. Nos vemos. No, mentira. El de que es El de que, Dogecoin. que es Doge. Sí. ¿En qué consiste? Sí, ya te doy permiso, Luis. ¿En qué consiste Dogecoin? Creo que para eso tendríamos que Eh, traer a Elon Musk. sí. Ahí le llamo por mi teléfono o por mi celular, cualquiera de los dos. O como el ¿Verdad? topo. No, espérate, mira, tengo una última hora. Sí. Correcto. Démosle pues con lo que es Cardano, explicando lo Bueno, básico. claro, entonces yo creo que la mejor forma de explicar esto es volviendo al roadmap, que fue lo que definió como todo el proyecto Cardano se divide en 5 eras, como pueden ver acá. Eh, Estamos actualmente como en una especie de amalgama entre Shelley y Shelly y Gogol, Google. pero todo empezó con Byron, que aquí lo dice como que es donde se sentaron las bases fundacionales, toda la filosofía, el concepto, se hizo toda la investigación, se tomaron todo el tiempo para generar una cantidad de papers, información, investigación. eh, y eso es lo que consiste Byron básicamente. Terminó más o menos ¿qué año Junio fue? del En año junio del pasado. año pasado, Ujú. antes de eso hubo una especie de transición en donde se lanzó la blockchain eh, de manera parcial con algunos operadores de pools, como en una especie de prueba previo al lanzamiento de esta era Shelley cuando se oficializó y cuando se declara como, ok, vamos a empezar el proceso de descentralización. Entonces, a partir de ese momento, se ha venido bajando, bajando un parámetro de la blockchain que permite progresivamente a los operadores de pool comenzar a minar cada vez más bloques. Porque inicialmente, como en el día cero del lanzamiento de Shelley, el 100% de los bloques estaban siendo creados de manera centralizada y progresivamente eso comenzó a dársele esa responsabilidad a los operadores de pool, a cualquier persona realmente que quiera montar una infraestructura para minar y que tenga el stake suficiente bajo el protocolo, digamos, bajo la idea de prueba de stake. Y Sí. bueno, entonces una de las grandes apuestas de Cardano en esta era es que para el 31 de marzo del 2021 sea 100% descentralizada, es decir, el 100% de los bloques están totalmente siendo creados por operadores de pools. Eso es un concepto el concepto de descentralización ha sido como
muy debatido de la comunidad diciendo como, ok, descentralización por un lado, esto que menciono 100%, porque todo el mundo todos los operadores de pools pueden minar y no hay un ente centralizador que esté teniendo como una posición dominante en cuanto al minado. Pero se han visto, y ya hemos mostrado otros videos en el que la repartición del stake, eh, muchas personas podrían decir que está un poco centralizado porque, por ejemplo, pools como Binance, que tienen una cantidad de pools, manejan el 12% del stake total. Y Sí. así hay otros, y más o menos el 51% del stake está distribuido por operadores de pools distintos a esos grandes operadores, a esos grandes pools. Para mí es una blockchain sana, es una blockchain descentralizada. No pienso que el 12% sea un riesgo, aunque hay gente que lo considera como una amenaza. Sí, yo Eh, siento que también considero que está bastante sana. De hecho, creo que la mayoría del stake está distribuido en aquellos staking pools que solamente tienen un staking pool, básicamente. Entonces, eso ayuda bastante a que la red esté bastante descentralizada porque esto quiere decir de que cada uno de estos staking pools es una entidad diferente y de esta forma estamos como que haciendo realidad eso de que Cardano sea una red completamente descentralizada prácticamente. Y quizás también, Luis, para agregar un poquito a lo que estabas diciendo que es la fase de Shelly, es que en Byron antes no existía nada de eso de staking ni nada de todo eso. Era una red, digamos, que quien la poseía eran los creadores, ¿no? La IOG, que era Cardano prácticamente, y únicamente se podían hacer transacciones de hadas y todo ese tipo de cosas. Y cuando pasamos, que decíamos que era el año pasado, en junio, a Shelly, es donde ya como que Cardano entrega a la comunidad de operadores de pool de una forma no así te lo doy ya de un solo, ¿no? Sino que de una forma progresiva entrega la red a nosotros que somos operadores de staking pool, o sea, la comunidad de Cardano, básicamente. Y es aquí donde nace ya ese concepto de hacer staking, de esto sí. de los operadores de pool y todo ese tipo de cosas. Y ahorita básicamente perdón, es una fase híbrida, como decías, en la que estamos, en donde el parámetro que significa la descentralización, va disminuyendo, que empezó con 100% y luego fue bajando, ha venido bajando y se pretende que hasta en marzo seamos una red completamente descentralizada y que nosotros como usuarios de la red de Cardano seamos los dueños de la red, ¿no? Y eso porque es importante la descentralización. Obviamente, pues mucha gente puede decir que pasa con la descentralización, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve? Y es simplemente el hecho de lo que vemos en muchos sistemas tecnológicos actualmente en que las decisiones son tomadas de manera unilateral. Una crítica muy grande, por ejemplo, que Hoskinson hace es con Twitter, cuando simplemente de manera unilateral veta a alguien para expresar lo que quiera expresar por una decisión centralizada. Entonces la idea de la descentralización es como una especie de democratización o distribución del poder y de la toma de decisiones mmm, de manera mucho más orgánica, porque en principio la gente que está involucrada ahí tiene algo en juego que le interesa que funcione bien. Entonces es como la idea. Sí. Bueno, por otro lado, la era Gogan, que es smart contracts o contratos inteligentes, o sea, la capa que viene encima de la blockchain, eh, que es todo el tema de la programación, o sea, la posibilidad de, a través de código, automatizar ciertas actividades en lo que se llama un contrato inteligente. Eh, y ahí es donde viene como casi que una competencia directa con
con otras blockchain que presentan ese mismo tipo de funcionalidades, es decir, Ethereum, por ejemplo, que Sí. tiene esa funcionalidad. Mm, Sin embargo, el diferenciador aquí de Cardano es que, bueno, son muchos, o sea, podemos mencionar aquí varios en cuanto a esta parte de Google. Y justamente lo estamos viendo ahora porque en este momento estamos ahí en Shelly, pero entonces han habido recientemente una cantidad de anuncios y Gogan está como muy caliente en cuanto a salida de noticias y de cambios. Eh, pero yo podría mencionar todo el tema de los multi-assets, es decir, la creación de tokens y de activos nativos de la blockchain. Esta funcionalidad, a pesar de que esto es necesario para que los contratos inteligentes, digamos, puedan funcionar, pero además mmm, en Ethereum esto no funciona de manera nativa. Hay que prácticamente para crear un token, para minar un token nuevo, para minarlo, hay que crear un contrato inteligente y para eso también existe el conversor este ERC20 y en Cardano esto se hace de manera nativa, no hay que programar nada. De hecho, hace parte eh, eh, de la UTXO, no sé cómo decirlo en español, pero pues en inglés es eso, ¿no? UTXO, eh, Salida de las transacciones. la salida de las transacciones, que además se le pone esa palabrita anterior que es extended, que es como la salida de las transacciones de manera extendida, es decir, Ah, permite toda esa funcionalidad de creación de tokens nativos, de nuevos tokens, como parte de la transacción simplemente de la blockchain sin necesidad de programar nada adicional, lo cual no tiene Ethereum de manera nativa. Eso es una de las cosas, pero otra cosa es, por ejemplo, que permite integrar una cantidad de lenguajes de programación distintos, incluso Solidity, eh, que Propio, es, digamos, de Ethereum. que es propio de Ethereum y permite incluir todos estos lenguajes de programación, es decir, Solidity, eh, puede incluir Java, puede incluir C++, puede incluir Python a través de una cosa que se llama el K, es que ahorita no sé cómo decirlo, pero ese K es como un framework, un framework que permite unificar todos los lenguajes de programación para hacerlos comunes a la forma, al funcionamiento nativo de Cardano. Y Cardano a su vez tiene su propio lenguaje de programación, que es Plutus, pero basado en Haskell. Y ese lenguaje de programación, por ejemplo, está muy enfocado, es muy nativo para realizar programaciones de tipo financiero, por ejemplo. Entonces, todo ese grupo, ese conjunto de diferenciadores es lo que hace que eh, Cardano en su era Gogan mmm, compita y digamos que sea una amenaza muy grande para todas esas aplicaciones descentralizadas que están funcionando en otras blockchain que se muevan para allá, para Cardano, para donde está Cardano, que aumente la adopción. Eh, y por otro lado está todo el tema del costo transaccional, que también es un atractivo muy grande porque el costo transaccional es bajísimo comparado con lo que maneja Ethereum actualmente. Entonces, las aplicaciones descentralizadas lo que se espera es que empiecen a mirar a Cardano de una manera más atractiva para montar sus aplicaciones en esta blockchain. No sé si se me Hablando, escapa respecto sí, a Gogan. sí, quizás Luis, hablando también sobre lo mismo de los smart contracts y los diferentes lenguajes de programación, también quizás algo interesante de mencionar es que no solamente la gente que tenga conocimientos técnicos de programación o de desarrollo de software son los que van a poder
crear smart contracts sobre Cardano, sino que también se está preparando lo que es Marlowe, que básicamente eso va a permitir que personas con conocimientos de finanzas, eso va dirigido como para las personas financieras, puedan también hacer ellos sus smart contracts así en una forma de drag and drop en una plataforma donde van a ir arrastrando diferentes piezas y creando como que la lógica de un smart contract que les puede servir para los usos personales de ellos o usos empresariales también, ¿verdad? Entonces, eso en base o con el objetivo también de no solamente llegar a las personas que tienen conocimientos técnicos de programación, sino que llegar un poco, abarcar, o sea, o ser más masivos, digamos, en cuanto a la programación de smart contracts e incluir también a estas personas que no tienen conocimientos técnicos de programación, pero que están interesados en desarrollar en Cardano. Ujú. Y eso conecta un poco la adopción, conecta un poco en que en la siguiente era, que es el escalamiento, es decir, cómo va a crecer una blockchain cuando los usuarios no pasen empecemos a hablar de usuarios de Cardano en términos de millones, y esta es la visión realmente de fondo de IOHK o de IOG, sí, de Hoskinson, es la adopción masiva de esta blockchain, y eso compromete la escalabilidad con respecto a otras blockchain empezando por Bitcoin, que por su sistema de minería y demás, no permite ese crecimiento exponencial digamos, a niveles de usuarios, cuando empecemos a hablar de muchos y muchos y muchos millones de personas. Esa es la idea a largo plazo. Bitcoin en todo caso no es, pues, o bueno, las criptomonedas en general no son utilizadas ni son utilizadas por un porcentaje muy bajo de lo que es la población mundial. Y Cardano, por ejemplo, está enfocando, y eso es otro diferenciador, está enfocado a países emergentes, a países que no están bancarizados, a países cuya adopción también es mucho más fácil. Entonces, esa estrategia, pienso yo que puede funcionar en el sentido de la adopción y la escalabilidad, porque no son países tan estructurados ni llenos de reglas o eh, ¿cómo se llama eso? De normativas que no permiten la adopción tan rápida y sencilla de una tecnología como esta. Entonces, en países emergentes pienso yo que la adopción va a ser mucho más sencilla, pensándolo en esos términos. Claro que he visto también que pues ellos tienen presencia en Etiopía, es decir, lo que estoy mencionando no es como algo que está escrito en papel, sino que se ve que la estrategia está directamente enfocada en estos países porque pues, tienen una alta presencia, están buscando activamente proyectos en África. eh, es- Esperamos que también en Sudamérica en algún momento, pero entonces esta gente pues ha tenido bastantes problemas en todo caso eh, por, pues, porque los países digamos, tienen sus propios problemas y demás. Pero yo en todo caso pienso que en algún momento se va a dar esta estrategia enfocada a países emergentes. Mm, y bueno, eso conecta un poco lo de la escalabilidad. Y finalmente, la última era que ya habíamos mencionado en un video sobre la gobernabilidad, eh, pues se refiere a eso, a descentralizar no solamente desde el punto de vista operativo, como ya mencionábamos, sino desde el punto de vista del poder de decisión, dárselo a la comunidad a través de una capacidad de voto. Eh,
Y bueno, yo veo que hay otros diferenciadores, no sé, por ejemplo, varias propuestas, por ejemplo, que tienen de Oracle que ya también hemos mencionado, que no sean centralizados. Por ejemplo, las otras blockchain centralizan un poco eso a través de un proveedor específico. Cardano tiene una visión un poco más amplia en ese sentido y no casarse con una sola solución. Y toda esta idea de financiar proyectos útiles para la comunidad de Cardano a través de este Catalyst y todo eso también es otro diferenciador muy grande que hace parte de la era de gobernabilidad. Que pienso yo que en todo ese conjunto pues hace de Cardano como una de las blockchain que pienso yo que tiene mejor perspectiva, ¿no? Eso es Cardano a vuelo de pájaro. Sí, ya estamos viendo básicamente todas las fases y pues sí, básicamente eso también, quizás también en la parte de cuando hablamos de escalabilidad, porque ya se piensa que en esta fase, digamos, como tú decías, Luis, llegar a las masas prácticamente, no solo llegar a una porción pequeña de la población, sino que estar hablando ya incluso hasta de gobiernos, como decías, como Etiopía o África. Y entonces en esa era van a estar todas esas tecnologías que van a permitir crecer de una forma enorme. Ahí también creo que va a entrar la parte de Hydra, que va a ser como la solución que va a permitir que se muevan enormes cantidades de transacciones adentro Sí, de Cardano, correcto. Y entonces es bastante interesante todo el roadmap. También me parece bastante interesante y de hecho fue de lo que me enamoré cuando supe de Cardano y creo que por eso es que también entré. Y por el hecho de verlo que todavía es un proyecto que está en desarrollo, entonces la gente puede como que iniciar en un proyecto que no está completo y por lo tanto tiene todo ese tiempo, ese margen para aprender de todo lo nuevo que está saliendo en el proyecto y aprender de este mundo de criptomonedas y de blockchain y las ventajas que trae, que las tecnologías que se implementen y todo ese tipo de cosas. tal cual, Sí. tal cual. Hay espacio para todos, además, que no necesariamente es alguien que sepa de Linux o de programar, no sé qué, sino todo como que desde diferentes roles todos pueden aportar de alguna manera y a involucrarse y sacar beneficio de ello además. Sí. Sí. Nicole, unas últimas palabras. No, más que nada para dar un pequeño resumen así rapidito. Byron es lo que es prácticamente la billetera de Daluz o de Yoroi. Simplemente era la fase de, ok, creamos algo, podemos enviar transacciones, podemos recibir transacciones, perfecto. La fundación, la base principal. Shelly, como mencionaron, descentralización, lo que son los staking pools, lo que es delegar, lo que estamos haciendo ahorita. Gogen, contratos inteligentes, con varias opciones. Cualquier lenguaje de programación, un lenguaje que cualquier persona crea o lenguajes ya existentes, y los dos lenguajes nativos de Cardano, Bluetooth, que son orientados a programadores, y Marlo, que es orientado a la gente financiera, como dijo Samuel, que es más amigable. Y Basho es escalabilidad, un montón de transacciones por segundo, por minuto y soporte de otras criptomonedas, no solo ADA. Y lo que es Voltaire, gobernanza. Simplemente la comunidad decide cuál es la dirección, o va a decidir la dirección de Cardano en un futuro. Bueno, pues, buenísimo video para la gente nueva. Yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, tenemos menos de un minuto. Así que recuerden suscribirse, dar like y si tienen alguna consulta pueden llegarse al canal de Telegram y ahí vamos a estar pendientes. Sí. Ok, Vemos. chao. Dale, Nos chao. vemos.